Hola, continuamos nuestro estudio con Santiago, capítulo 2. Santiago, capítulo 2. Como decimos, la carta es eminentemente práctica y en esta parte de este capítulo 2, Santiago va a tratar el asunto práctico, pero que tenía que ver con el tema que estábamos viendo en el capítulo 1 al final, sobre la religión pura y sin mácula, ¿sí? De visitar a los huérfanos, de visitar a las viudas, de tener esas consideraciones. Pues vamos a ver qué es lo que va a tratar Santiago capítulo 2. Santiago 2 va a hablar de un aspecto muy importante. Dice aquí la distinción de las personas. Veamos, ¿qué dice aquí? Que la fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas, sin hacer distinciones. Significa, ¿verdad? Mostrar un espíritu servil o prestar atención a alguien que por ser rico, influyente, y le das tanta atención al rico y al pobre lo haces a un lado. Entonces aquí la palabra distinción, sea sin acepción de personas. Aquí lo que está hablando o lo que va a hablar aquí Santiago es sobre la parcialidad. La distinción sí se puede aplicar en dos sentidos, ¿no? Por un lado, elevar a una persona, pero por otro lado, subestimar a otra persona, ¿no? Ahora bien, la parcialidad significa, ¿verdad? Dejarse impresionar, dejarse llevar para favorecer a uno y para despreciar a otro. Ahora, en este capítulo, Santiago va a hablar sobre la relación entre la fe y las obras en la vida cristiana. Fue este punto, en este capítulo, lo que le llevó a Martín Lutero a, pues, despreciar esta carta. Muy bien, esto de las obras y la fe realmente no es nuevo en el sentido aquí de tanto de Pablo como de Santiago. Juan el Bautista predicaba que los hombres deberían de dar frutos de arrepentimiento. Allá lo dice en Mateo 3:8. Ahora, también Jesús enseñó eso de una manera muy clara, que los cristianos deben de vivir una vida de buenas obras. Dice, para que los hombres glorifiquen a vuestro Padre. Pablo también hablaba de eso, de que las obras que debía de producir la fe. Vemos en Romanos 2:6, Romanos 14:12, primera de los Corintios 3:8. De hecho, Pablo nunca excluía una aplicación ética en sus cartas. Aquí lo que Santiago nos va a hablar, dice, no se permite ninguna parcialidad o esa tendencia a favorecer a uno y a despreciar al otro. Dice, no debe de haber, dice, nuestra fe, ¿verdad? No puede al mismo tiempo hacer acepción de personas. La palabra acepción es prosopolencia, que se traduce de un término de hebreo de favoritismo o hacer el favor. Ahora, esa es la tesis básica. No puede haber acepción de personas, sin acepción de personas. Ahora, en el versículo 2 y al 4, él va a poner una ilustración, una congregación. Aquí en el versículo 2 está usando la sinagoga, y es la única vez que se usa en el Nuevo Testamento para referirse a una reunión cristiana. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en esta sinagoga? En esta exposición que va a hacer allí Santiago. Él está hablando de que entran dos hombres allí a esta congregación. Un hombre muy bien vestido, con ropa de marca, anillo de oro, y a ese tú lo sientas en el mejor lugar, ¿verdad? Y en cambio entra uno que está pobre y que está vestido de manera, pues como un andrajoso. Y dice ya que a ese le dices, tú siéntate aquí bajo mi estrado. Esa palabra bajo mi estrado hace alusión a los textos del Antiguo Testamento, que es poner a los enemigos en esa posición. Entonces, si estás haciendo una distinción allí, al rico le ofreces el mejor lugar y al pobre lo dices que se siente bajo tu estrado. En el versículo 4 dice, no hacéis vosotros distinciones, diacrínome, es la misma palabra que usó cuando habló en el 1:6, cuando hablaba de dudando, diacrínome. Entonces, pareciera ser que esta asamblea, ¿verdad? No puede, o sea, en esta asamblea y en cualquiera, ¿verdad? No puede mostrar fe a Dios y menospreciar a los hombres y menospreciar al pobre. Esa inconsistencia es pecado. Esa inconsistencia es pecado.
es lo que está diciendo. Entonces, nos ha puesto una tesis, nos ha dado un ejemplo, o sea, para hablar de una manera clara cómo es que sí se daban estas distinciones. Ahora, a partir del versículo 5 hasta el 11, Santiago va a dar una exposición. La primera razón que da para este ilógico trato de especial, de favoritismo hacia los ricos, vemos el 5. Oíd, dice, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? La primera razón que está dando aquí es, Dios ha elegido a los pobres. Así de que esa es una razón de peso. Dios los ha elegido, por lo tanto, no podéis tú despreciarlos. Ahora, en este versículo 6, hay otra razón. Los ricos, dice, son los que os persiguen. Dice, pero vosotros habéis enfrentado al pobre. Dice, no os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. Así de que, obviamente, los ricos perseguían. Tú me debes, no me has pagado, por favor, te agarro y te llevo a un tribunal. Claro que esto también, cuando habla de que los ricos son los que los han perseguido, o sugiere también un sistema de justicia muy corrupto, ¿verdad? Porque ya de entrada vemos que este sistema beneficiaba a los ricos. Ahora, otra razón más, si eso no les convence, versículo 7, dice, ¿no blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado entre vosotros? Este es el punto más culminante para Santiago, por el cual no se debe favorecer a los ricos. Ellos han blasfemado el nombre de Cristo. Ahora, la otra razón de peso, si en verdad cumplí la ley real, esa ley real también es otra razón de peso por el cual no podemos hacer esa distinción de personas, ¿verdad? Ya vimos, Dios elige a los pobres, los ricos son los que los persiguen, los ricos son los que blasfeman en nombre de Dios, pero también hay una ley real. La ley real es la ley del amor, la ley que dice, ama a tu prójimo. El Señor Jesús la citó, pero también está citada allá en Levítico 19, 18. Está citada la ley real. Es la ley suprema y es la fuente de todas las leyes. Por eso es que se le llama la ley real. Así de que, obviamente, en la ley tienes que cumplirla todos. La ley es todo. Y no puedes escoger una parte, sino la misma ley que dice no adulterarás, no matarás, es la misma ley que te dice ama a tu prójimo. No puedes escoger de decir, bueno, yo no mato, yo no robo, pero yo no amo a mi hermano. Pues entonces eres culpable de todos modos ante Dios de toda la ley. Así de que no es posible. Ahora, él habla, aquí Santiago en el 1, dice que el que mira en la perfecta ley, la de la libertad, ¿sí? Y acá en este versículo que acabamos de ver, como la ley real, en realidad es la misma ley, la ley perfecta, la ley de la libertad, y es también la ley real. Así de que es una situación seria eso del favoritismo. La parcialidad es un asunto serio. Esa parcialidad es un asunto serio. Pero si hacéis excepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos de pecado. O sea, la ley te dice ama a tu prójimo y no puedes cumplir todo, y excepto ese, de no amar al prójimo. Ahora, aquí habla, versículos 12 y 13, la ley dice, así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. La ley real, la ley de la libertad, la perfecta ley. Así de que esta ley de la libertad, la ley es de la libertad, porque al final de cuentas, la ley son los límites, lo que nos ayuda a ser librados de consecuencias terribles. No es una ley que nos limita, sino es libertad. Yo quiero pensar en un ejemplo así como, por ejemplo, un semáforo. Un semáforo pues nos condiciona o nos hace que nos limitemos de no avanzar en ciertos momentos en que se pone un alto. Esa es una ley, te limita, pero al mismo tiempo es la ley que te protege. ¿Por qué? Porque si tú te lo quieres pasar, pues ya sabes que quién sabe y aguantes vivo, ¿verdad? 1 cuadra, 2 cuadras, porque seguramente te van a matar algo, te van a atropellar. Esta ley de la libertad, ¿verdad? Es una ley que en realidad nos da pautas para vivir.
y para vivir sin esas consecuencias trágicas. Entonces, obviamente aquí también podemos ver que Santiago dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no tiene misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Aquí Santiago está recordando la quinta bienaventuranza. Bienaventurados los misericordiosos. La misericordia. La misericordia. Entonces, hermanos, es importante esta descripción que hace sobre la cuestión de la parcialidad. Muy bien, pasamos al versículo 14, del 14 al 26. La generosidad vemos que también es necesaria. Aquí va a poner un argumento que pone todas las exhortaciones del libro, realmente aquí. Santiago no va a condenar, ni Santiago condena a Pablo, ni Pablo condena a Santiago. Aquí vamos a ver el equilibrio muy importante que en algunos momentos se ha tergiversado o malinterpretado, ¿verdad? Hay una tesis que presenta aquí Santiago, versículo 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Aquí la respuesta que está obligada es decir de nada, ¿verdad? De nada. Realmente Santiago habla de una fe, ¿verdad? Una fe que esté basada en muchas palabras, pero en pocas obras, obviamente no es una fe verdadera. Aquí lo que dice una fe, tenemos que entender qué es el aspecto de la fe que él está mencionando. No es una ascensus, no es solamente decir sí creo, sino aquí es confianza. Pero esta confianza tiene que traducirse o se expresa en un hacer. Versículo 15. Ya ha dado la tesis diciendo que en pocas palabras no aprovecha a alguien que dice que tiene fe y no tiene obras. No salva esto. Ahora, versículo 15 al 17 va a darnos una ilustración. Así como dio la ilustración de los hombres que entraban al templo y cómo fueron estos tratados, ahora va a hablar de un hermano o una hermana. Dice, están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día. Y alguno le dice, ¿verdad? Id en paz, calentados y saciados. Pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Así también la fe. Parece que hay dos hermanos necesitados de la comida diaria. Ahora, les puedes despedir y decir, pues, que Dios te bendiga. ¿De qué sirve eso? Ahora, no te preocupas de nada. Y la otra cosa, ¿verdad? Una fe así, que no tiene obras, dice, está muerta en sí misma. Aquí pareciera ser que la manera en que trataban a estas personas pudiera ser, caliéntense y sáciense, ustedes mismos provéanse calor y comida, ¿verdad? Que otro lo haga y yo no. La otra puede ser en un tono de burla, porque si les dice, sigan en paz, calentados y saciados, es como decir, sigan calientitos, sigan comidos, ustedes gorditos, ¿no? Y es como una burla. Y saciados, aquí tiene una connotación de llenarse hasta el hartarse. Este ejemplo pone Santiago para decir, estas son dos maneras de ver la necesidad. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué va a ser tu obra? Pareciera que Santiago tiene aquí a un oponente imaginario, porque dice, alguno dirá, y ese alguno no le está diciendo nada, solamente es una introducción como la opinión de alguien que está diciendo, alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Ahora, ese imaginario que está diciendo, a ver, la fe tiene que obrar si es que lo era. Santiago está diciendo, ¿verdad?, que la prioridad de las obras sobre la fe realmente no es una cosa de que una sea más que la otra o más importante que la otra. Porque para Santiago, la fe no es solamente una cuestión de una aprobación mental. Dice, esto no es fe. Porque vean lo que dice el 19. Tú crees que Dios es uno. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Así de que la fe que es solamente es una creencia, realmente eso no es un tipo de fe. Realmente en el Shema judío, ¿verdad? El Shema afirmaba una cosa. Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es.
Así de que el que Dios es uno, pues eso era una base, ¿verdad?, de la teología judía. Pero, ¿tú crees eso? Santiago dice, bueno, qué bueno si lo crees, está perfecto. Pero entonces tu fe se parece a la fe de un demonio, porque el demonio también cree eso. Entonces, y es más, no lo ha superado. ¿Por qué? Porque el demonio tiene una fe y sí le hace obrar. ¿Qué hace la fe del demonio? Le hace temblar. Pero aquí, si tú dices tener una fe, pero si no obra esa fe, entonces es una fe inútil. Es una fe inútil. Es lo que está diciendo allí. Es una fe inútil. Está muerta. Está muerta. Y él va a poner dos ejemplos, porque aquí cuando habla de estar muerto, pues es algo que está muerto, inactivo, así como entendemos a los muertos, ¿verdad? O como un dinero que no produce intereses, o como una tierra que no produce cosecha. Es algo que está muerto. Tener una aprobación mental no es fe, porque eso también los demonios la tienen. Aquí está diciendo Santiago, la fe tiene que obrar. Ahora, aquí él va a poner dos ejemplos muy interesantes de la fe y las obras. ¿Quiénes vivieron esta fe y las obras? Bueno, el primer ejemplo que empezamos a ver aquí es Abraham. 21. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre? Abraham, dice, fue justificado y por sus obras. Ahora, bien, vamos a ver Romanos 4:3, que es lo que está hablando también Pablo. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Es lo que está hablando Pablo. Y aquí dice Abraham dice, no fue justificado por las obras. ¿Y a qué se refiere? Dice, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Aquí él está haciendo alusión a Génesis 22. A Génesis 22, cuando Dios le pide, entrégame a Isaac, tu único hijo, entrégame a Isaac, tu risa, ¿verdad? Es el significado de Isaac. Entonces, vemos que toda una situación de fe de parte de Abraham, el caminar, de llevar a su hijo y llegar a tal punto en su fe de entregar a ese hijo y creer que a pesar de eso, Dios cumpliría la promesa. Pero esa fe le llevó a actuar, porque Dios le pidió una prueba concreta allí, entrégame a tu hijo. Así de que Abraham aceptó esa prueba, ¿verdad? Pero bien, aquí vemos algo que vemos más adelante. ¿No ves? Dice que la fe actuó juntamente con las obras y que la fe se perfeccionó en las obras. Dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Ahora, cuando dice que Abraham creyó y le fue contado por justicia, nos remonta al Génesis 15:6, ¿no? Cuando Dios le da la promesa a él de que tendría una descendencia, un pueblo, y dice, ¿lo crees? Mira el cielo y cuenta las estrellas. Así será tu descendencia. Dice que él le creyó a Dios. Le creyó a Dios. Y tanto, ¿verdad? Que dice, fue llamado amigo de Dios. Le fue contado por justicia. Es decir, Dios aceptó a él. Y se llama amigo de Dios. Qué hermosa expresión que tenemos para este Abraham. Un hombre que es amigo de Dios. Pero su fe tuvo que actuar conjuntamente con la obra. No solamente fue una afirmación mental, sino que también fue desafiado por las obras. Ahora, él va a dar otro ejemplo más. Ya dio el ejemplo de Abraham, que es un hombre del pueblo, ¿verdad? Es el Pablo de los fieles. Ahora, en el 25, él va a plantear otro ejemplo muy interesante porque es todo lo contrario al anterior. Hablando de Rahab, la ramera. Rahab, la prostituta, ¿verdad? Que es una mujer gentil. Dice, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Recordamos de esta mujer, Rahab, ¿verdad? Ella sabía que Dios iba a dar la victoria cuando fueron aquellos exploradores, ¿verdad? Aquellos espías. Ella sabía que Dios iba a dar la victoria al pueblo de Israel en la conquista. Pero en esa conquista ella tenía esa fe, porque decían, ¿no? Eso lo sabemos todos. Y tenían miedo. Pero ella sabía que iban a vencer, pero actuó también. ¿Y cómo actuó? Dice que recibió a los mensajeros, los escondió y luego los envió también por otro camino.
No esperó, ¿verdad?, a que llegaran los vencedores, que vinieran, conquistaran, y luego dijeran, sí, yo sabía que ustedes iban a conquistar, así de que perdónenme la vida, porque yo sabía que ustedes iban a ganar cuando conquistaron Jericó. Realmente no, sino que su fe se expresó en obra. Ahora, son dos ejemplos. Abraham, padre de los fieles, un hombre, y es parte del pueblo. Y Rahab, por lo contrario, ¿verdad?, una prostituta, es una mujer y es una gentil. Pero para los dos es importante esta situación, este ejemplo, ¿verdad? Para los dos es importante tener una fe activa, una obra activa. Realmente es algo que es contundente. No es solamente la fe como una cuestión mental, una creencia, sino es algo que va en conjunto con nuestro obrar. Ahora, bien, él está diciendo, porque el cuerpo sin espíritu está muerto. Dice, así también la fe sin obras está muerta. Así de que él va a contrastar esto. Dice, la fe sin obras es más que un cadáver que está en descomposición y no tiene aliento. Así de que cuando él hablaba acá, ¿verdad?, como un ejemplo de nosotros de vernos en la ley, de vernos en la ley, como dicen, un espejo, ¿no? Porque aquel que se ve en un espejo, el rostro natural, pero dice aquel que se ve en la ley y se mira atentamente y es hacedor de ella. Y es como si fuera ahora este cadáver. Bueno, este que está allí acostado en reposo, ¿quieres saber si de verdad esa persona está viva o está muerta? Pues ponle un espejito y ese espejo va a reflejar si hay aliento, ¿verdad? Si hay aliento, nos dirá que está vivo, y si no, él está muerto. Así de que aquí Santiago nos ha llevado en este capítulo 2 a una fe que se expresa en vivir esa ley real, esa ley de amor y de aceptación, porque él habla de la parcialidad como un pecado. Y en esta segunda parte habla de que una fe con obras. No contradice a Pablo, al contrario, ¿verdad? Reafirma. Realmente eso es una verdadera religión. Lo que ha hablado allá en este capítulo 2, ¿verdad? Que cuando terminó el 1, si alguien se cree religioso, y luego en el 27 que dice la religión pura sin mácula es visitar a los huérfanos, a las viudas en su tribulación. Y en este ha hablado de alguna manera de cómo tratar, ¿verdad?, al pobre en esta segunda parte, no haciendo distinción y también obrando, actuando hacia el necesitado. Estos son indicadores de una religión verdadera. Realmente él va a desarrollar el tema en relación la religión verdadera. Con esto terminamos nuestro capítulo número 2 y pasaremos al capítulo número 3.